y el mundo que se armaba alrededor de la casa familiar y la panadería. No dije en ningún momento ninguna panadería. Me estoy dando cuenta de lo difícil que es este proyecto. Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, hoy quiero hacer el segundo testing de la aplicación Memoria. Es una aplicación que estoy creando sin saber programar gracias a Cloud Code y solamente poniendo mi imaginación a crear ideas y a ver si las podemos llevar a la realidad. Pero para poder hacer este segundo testing me pareció importante que veamos con un esquema, por un lado, cómo estoy desarrollando esta app, cuáles son los recursos que estoy utilizando, pero por el otro lado, tratar de ver también la estructura de lo que está pasando por detrás, por debajo de la aplicación, para hacer una evaluación de si está funcionando o no. Primero tenemos lo que es el entorno de desarrollo, ¿no? Yo me estoy manejando básicamente con dos interacciones en paralelo. Por un lado, con Cloud. ¿Por qué? Porque yo acá con Cloud le comento mi proyecto, ¿no? Y tengo una conversación más natural. Una vez que voy definiendo mejor el proyecto con Cloud, lo que va haciendo es darme específicamente qué prompt le tengo que pasar a Cloud Code. Este Cloud Code es un agente de programación, está metido dentro de una infraestructura de desarrollo. Antigravity se ocupa de gestionar las carpetas y archivos que van a conformar la aplicación, en principio de manera local. Yo tengo la conversación con Cloud, me lo traduce a un lenguaje más técnico que se lo paso a Cloud Code. Cloud Code se pone a trabajar y da una respuesta. Se la vuelvo a pasar a Cloud y de esa manera Cloud siempre sabe en qué punto está el proyecto, si hay algún problema, estamos los dos viendo lo que pasa con el proyecto. De esa manera, la conversación con Cloud no está viciada, no están mis dudas, no están mi falta de lenguaje técnico. Y creo que eso lo hace que el trabajo de Cloud Code sea mucho más preciso. Por el otro lado, tenemos cuál es la segunda parte, que sería ya cuando la app está en funcionamiento, la infraestructura de ejecución. En este caso acá vamos a tener al usuario interactuando con una app, Memoria. Y esta app utiliza básicamente tres recursos. Uno es Supabase, donde se van guardando las interacciones con el usuario y toda la información que necesita la inteligencia artificial. El otro es DeepSeek, que es la IA que se va a ocupar tanto de conversar con el usuario como también de generar los capítulos. Y después tenemos también a Gemini con un módulo que se llama TTS, que se ocupa de transformar en voz la parte interactiva que hagamos con el usuario. Todo esto es la parte de la aplicación en sí misma, pero acá, ¿qué es lo que se guarda Supabase? Acá tenemos 5 capas. La primera capa, lo que tiene que ver con el perfil del usuario. La segunda capa es el mapa familiar. Esto es una de las modificaciones que hice con respecto a la primera versión. Otra incorporación nueva es eventos de la vida. Acá se van a ir registrando siempre de manera invisible. La inteligencia lo va a ir cargando a medida que el usuario recuerda cosas. Momentos como, no sé, nacimiento de un hijo o una mudanza o un trabajo nuevo. Y bueno, la cuarta capa, ya una vez hecha la entrevista inicial, una estructura del libro. Es decir, se va a hacer una propuesta
al usuario para dividir su vida en diferentes etapas. Y la última capa es el contenido de los capítulos. Esta es una nueva estructura. Vamos a ver cómo funciona entonces. Hola, soy Memoria. Es un gusto estar acá con vos. Esta charla es solo para comenzar a conocerte. Así después podemos darle forma a tu historia con todo cariño. ¿Cómo te gusta que te llamen? Rodrigo. Bueno, terminó la entrevista inicial. Me estoy dando cuenta de lo difícil que es este proyecto. ¿Cómo acceder a tantos recuerdos de una vida? ¿Cómo estructurarlos? Pero sobre todo, ¿cuándo se puede decir tengo suficiente información para escribir? Hay muchas cosas que quedaron afuera en esta primera entrevista y me faltó esa interacción de decir, espera, eh, quiero que mi biografía también tenga esto, ¿no? Al menos como contexto general. Ah, Mercedes, un pueblo con mucha historia. ¿Crecer ahí te marcó de alguna forma especial? Bueno, viví ahí solo hasta los 5 años porque a mi papá lo trasladaron por el trabajo. Te mudaron de chico entonces. A los 5 años uno ya empieza a agarrar recuerdos de los lugares. ¿Y para dónde los mandó el trabajo de tu papá? Pasamos por varias ciudades. Con todo lo que me contaste, Rodrigo, ya tengo una buena idea para empezar. Un niño que recorrió el país, un joven que se animó a una computadora que no conocía, un papá que escribe para su hija. Es un hermoso punto de partida. Si querés, la próxima vez que hablemos, podemos empezar a acomodar esos recuerdos en orden. ¿Te parece? No sé si es que yo me estoy poniendo ansioso, pero a mí me da la sensación de que me faltaron decirle un montón de cosas para pensar cómo sería mi autobiografía. De todos modos, sigamos para ver por dónde nos lleva este camino de indagación y a dónde lo quiere llevar. Bueno, Rodrigo, contame, ¿cómo era tu papá? Mi papá se llamaba Juan José, era un tipo carismático, siempre tenía una chispa especial para contar una buena anécdota y sacarte una sonrisa. Era talentoso por naturaleza, tenía capacidades en muchas áreas, desde arreglar máquinas, cámara de fotos, fotocopiadoras, electrodomésticos, solo investigando las partes sin saber nada más, hasta talento para las artes como la escritura, la música y hasta talentos actorales. Tu papá Juan José sonaba como un tipo inquieto, con la cabeza llena de ideas. ¿Y él era de Mercedes también o vino de otro lado? Nació en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Su familia estaba en buena posición y a los 20 y pico hizo un viaje a Europa que duró más de 3 años. En Viena estudió fotografía, pasión que lo marcó para toda la vida. Un viaje de más de 3 años por Europa y fotógrafo en Viena. ¿Qué historia tiene tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Cómo era ella? Mi mamá, Tini, nació en Luján. Al contrario de mi papá, nació en una familia muy humilde. Eran 5 en total con su hermano y su hermana. Casi por azar, la anotaron en un secundario de técnica química y fue la primera mujer en recibirse. Pasó directamente a trabajar en una fábrica, donde llegó a ser supervisora y donde estuvo 18 años trabajando. Sacó a toda su familia de la pobreza y diría que esa noción de responsabilidad es una marca personal en su vida. Los motivos por los que se fue tienen que ver con oscuros secretos de la fábrica y los tiempos de la dictadura. Con todas esas piezas que me contaste, ya voy teniendo una imagen bien clara de la familia con la que creciste. Te agradezco mucho, Rodrigo. Me llevó a Juan José, el soñador que seducía desde la fotografía y las anécdotas, a Tini, la mujer práctica y firme que sacó adelante a los suyos, a Nati, tu compañera de juegos y mudanzas, y esa casa de Mercedes, donde la vereda se llenaba de chicos hasta que se iba el sol. Con esto tengo mucho para construir tu historia. Bueno, terminada esta entrevista de la familia de origen, ahora pasó a una entrevista nueva sobre la familia propia. Lo que hizo Cloud Code fue formular
este pedido que yo le di de que integrase la información familiar, tanto de la familia de origen como de la familia propia, lo organizó de modo de dos entrevistas, ¿no? Entonces, claro, yo voy descubriendo esto en el testing, porque yo no se lo planteé así, son la parte de las decisiones que toma también el modelo de cómo hacer la implementación de la idea que uno le está dando. Así que nada, me parece muy rico todo lo que está indagando y vamos a ver a dónde lleva esta ya segunda indagación familiar eh, previa a la construcción del capítulo uno. Así que me parece interesante. Bueno, vamos a leer esta fuerte también entrevista sobre la familia propia, intensa y profunda. Rodrigo, decime, ¿cómo conociste a tu pareja? ¿Quién es la persona que está a tu lado en la vida? Mi pareja se llamaba Ivonne, mujer con la que tuvimos a Katia. Ella falleció hace 6 años por un cáncer bastante fulminante. Ay, Rodrigo, qué fuerte lo de Ivonne. 6 años ya. Debe ser una pérdida que todavía duele. Pero volviendo al principio, contame, ¿cómo se conocieron con Ivonne? ¿Dónde fue? ¿En qué época? Nos conocimos en 1995, el día que yo salí a tocar mis canciones por primera vez. Fue un pequeño bar de Rosario. Ella vio el afiche pegado en las calles, iba a ir con una amiga, pero le falló. Como se encontró con unos conocidos en la puerta, entró con ellos. Resultaron ser invitados míos, así que cuando terminé de tocar me acerqué a la mesa y ahí empezamos a hablar. Qué lindo primer encuentro con la música de por medio. ¿Y de qué hablaron esa primera noche en la mesa del bar? 10 años de novios, después el casamiento para celebrarlo y justo cuando ella terminó su carrera llegó Katia. Parece que la vida les fue dando los tiempos justos. Decime, ¿cómo se llama tu hija? Ahí, Katia, ¿no? ¿Y cómo es ella? ¿Qué recuerdos tenés de cuando era chiquita? Katia desde niña fue pura curiosidad y alegría, una capacidad inventiva, teatral, gestual increíble. Tanto a Ivonne como a mí nos apasionó siempre el arte, así que Katy tuvo mucho de esa influencia. Hoy escribe poesía, es bailarina, estudia saxo y también está en la carrera de psicología. Qué maravilla Katia con toda esa sensibilidad artística y también siguiendo el camino de Ivonne con la psicología. Tiene un poco de cada uno, parece. Bueno, Rodrigo, creo que ya tengo una imagen muy linda de la familia que construiste con Ivonne y Katia. Me quedo con ese viaje en Montehermoso, con la conexión que tuvieron desde la primera noche en el bar y con esa hija curiosa y llena de arte que sigue escribiendo su propia historia. Gracias por compartirlo. Proponer estructura del libro. Vamos a ver qué pasa. No se pudo continuar, intentá de nuevo. Intentemos de nuevo. Tu libro. Acá está la estructura que preparé para tu autobiografía. Podés cambiar los títulos y el orden antes de empezar a escribir. 1. Mercedes, la cuadra y el olor a pan. Los primeros años en Mercedes, los juegos en la calle, la presencia constante de Rogelia y el mundo que se armaba alrededor de la casa familiar y la panadería. No sé de dónde sacó eso de la panadería. No dije en ningún momento ninguna panadería. 8. Así que esto es lo que hay. El presente, mirar atrás para entender las piezas, el oficio de diseñador como forma de ordenar el caos. Qué interesante. La relación con la soledad, con Katia, con la memoria. Un capítulo de balance sin concluir la historia. Lo más raro es esto de la panadería, que no sé de dónde sacó el tema de una panadería. Y, y también que falta una interacción donde haya preguntas, ¿hay algo que te faltó decirme? Porque
hay muchas otras cosas importantes que deberían estar si fuera mi autobiografía y que en esto no están. Ahora creo que va a venir la entrevista para sacar la información del capítulo 1. Bueno, ahí está la entrevista de Mercedes, que es interesante. Tengo que decir que por momentos se pone un poco íntima, profunda, va conectando con fibras personales y yo me dejo llevar porque no quiero que sea una cosa superficial y estas cosas aparte van a suceder con los usuarios, ¿no? Eh, hay una, hay un conocimiento de la persona que va entrando a un territorio de la memoria muy personal. Bueno, tuve una falla con el OBS, como podés ver acá, me salió así, sin audio y sin la imagen de pantalla, con lo cual no se registró la conversación que tuve para el capítulo 1. Acá se me ve bastante entusiasmado con lo que estoy leyendo, pero no quedó registrado, así que pasamos a la siguiente etapa, que es cuando trato de leer el resultado de la escritura del capítulo 1. Capítulo 1, ahí está. Vamos a escucharlo. Nací en Mercedes, provincia de Buenos Aires, alrededor de 1964. De esos primeros años me queda sobre todo la vereda ancha de mi casa, donde jugaba con mi hermana y con Carlitos, el vecino de la misma edad. No había mucho tránsito, y con sillas y frazadas armábamos carpas improvisadas para imaginar historias de las series que veíamos en la televisión de los 70. Bonanza, Fuga en el siglo XXIII, Superman, Tarzán. También está Rogelia, que no era mi abuela, pero casi. Ella nos daba la merienda a mi hermana y a mí, mate cocido con leche y pancitos mojados con leche y azúcar arriba. No sé bien cómo se organizaban mis padres con ella, pero yo me dejaba llevar. Estaba bastante en mi mundo. En ese mundo mío había dos cosas que dibujaba mucho. El fondo del mar, con peces, cangrejos, algas, estrellas de mar, delfines y buzos, y máquinas inventadas, por fuera y por dentro. Todavía guardo esos dibujos en una carpeta. Los acomodé hace un tiempo, con un poco de nostalgia. A los 5 años empecé el jardín de infantes en Mercedes. El primer día me quedé entretenido mirando unos tréboles que crecían en la puerta. Los arrancaba y les mordía el tallito, que tenía un sabor amargo, mientras las madres y los chicos hacían ruido alrededor. A los 6 años todo cambió. Mis padres decidieron mudarnos a Rosario. No entendía bien qué era una mudanza, ni por qué nos íbamos. Le dejamos nuestro perrito Willy, que teníamos hacía un año, a los vecinos de enfrente, el gordo y la mecha. Nunca entendí por qué no podía venir con nosotros. De golpe dejé de ver a Carlitos, a Rogelia, a los chicos de la vereda, mi jardín. El corte en ese momento no lo sentí. Empecé a entenderlo después. Creo que en mí funcionó un mecanismo de olvido automático, que me fue protegiendo mudanza tras mudanza. Pero los tréboles, las carpas, el olor a pan mojado con leche y azúcar, esos quedaron. Bueno, no sé qué decir muy bien de esta versión. Me pareció un poco literal y tiene un error grave que, claro, yo le dije, no hagas preguntas directas como en qué año naciste, pero al no preguntarme en qué año nací, se lo tuvo que inventar y por eso dijo alrededor de 1964. ¿No? Es decir, que algunos datos duros o bien hacen falta o bien si no lo tenés, no hace falta que digas nací en tal lugar, en tal año. Puede empezar de otra manera una biografía. Puede empezar, por ejemplo, los tallitos de tréboles tenían un sabor amargo. Podría empezar así, o sea, empezar por un detalle y desde ahí vas desgranando. Yo sé que esa capacidad la tiene, pero acá se está condicionando a escribir algo demasiado literal y no tiene mucho vuelo todavía. Creo que tiene más entendimiento profundo porque se siente en las entrevistas del que después se refleja en la escritura. Que dejarlo macerar un poco estos resultados y hacer nuevos cambios en la aplicación. Bueno, largo el viaje de hoy.
Espero que te haya gustado. En la próxima veremos cómo sigue avanzando. Es más complejo de lo que yo pensaba, pero no nos vamos a rendir. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima.